Sales a buscarme no importándote mi herida. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has venido a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Sales a buscarme no importándote mi herida. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has venido a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. No sé por qué, Señor, tú me miraste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre yo quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Tú me sacaste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré y te alabaré. Oh, gloria mía. Oh, Cristo mi Señor, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía. Y te alabaré, gloria mía.
¿Ya empieza? ¿Ya? Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Los saludamos con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente el Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos en este lugar con el compromiso, con la posibilidad de poder traerle un mensaje de salvación para todos aquellos que se encuentran del otro lado. Amén. Somos la iglesia Casa de Oración Dios es Fiel. Saludamos a todos aquellos que nos ven de otros países, otras provincias. Debajo en los comentarios nuestro hermano Nicolás va a estar dejando los días que nos congregamos, donde se encuentran las iglesias, para todos aquellos que nos quieran venir a visitar. En esta hermosa tarde vamos a estar trayendo palabra de vida, amén. Vamos a estar trayendo un tema muy importante en el cual muchos ignoran, muchos no creen, amén, o muchos piensan, amén, que es una falacia, que es una fantasía, pero realmente es real y lo vamos a ver por medio de la palabra del Señor. Pero primeramente, antes de empezar este hermoso servicio, vamos a estar orando, vamos a hacer una breve oración junto a mis hermanos y vamos a darle comienzo a este hermoso servicio. Amén. 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 Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno Rey de la Gloria, en este día te queremos dar las gracias por el privilegio, por la honra que tú nos das, Señor amado, de poder tener esta oportunidad de transmitir en vivo. Señor, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo del Señor, tomando el control y el dominio absoluto de nuestras vidas, Señor amado, que nos podamos desenvolver conforme a tu voluntad y para todos aquellos, Señor, que se están conectando, pueda ser de gran bendición. Padre, encomendamos, Señor amado, en esta hermosa tarde, esta transmisión y nuestras vidas en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén, amén y amén. Como venimos tratando en muchos de las otras transmisiones en vivo juntos a nuestras hermanas, amén. Anteriormente nuestras hermanas habían dado la definición, amén, de lo que es una mujer en Cristo y una mujer del mundo, amén. Y podemos ver a través de eso cómo de esto que vamos a hablar podemos ver la influencia de lo que el enemigo y cómo el enemigo va operando. Y ese es el tema que hoy nosotros queremos tratar a través de la palabra del Señor, las influencias de Satanás. Amén. Amén. Si Satanás verdaderamente existe, si es una falacia, si es una fantasía, si Satanás es ese hombre de cuernos con el tridente, y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver por medio de las Sagradas Escrituras cómo opera Satanás, cómo influencia a través de los espíritus a las personas y a qué condición lo lleva el ser humano y en qué condición el enemigo lo quiere tener. Amén. Amén. Y vamos a ver por medio de la palabra qué nos dice la Biblia. Vamos a ver de qué forma la Biblia manifiesta el nombre de Satanás. Uno de los títulos que están escritos en la Biblia se encuentra en Juan 10:10. El título dice El buen pastor, pero vamos a leer solamente este versículo para poder tener fundamento bíblico, que ¿a qué vino Satanás? ¿Cuál es el plan de Satanás y sus demonios? Y el plan de Satanás dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Acá nos enseña la palabra que el ladrón es Satanás, aquel que viene a hurtar, a matar y a destruir. Amén. ¿Y qué viene a matar, a hurtar y a destruir? Como predicaba nuestro hermano Nicolás, viene en contra de la familia, viene en contra de los matrimonios, viene en contra de los jóvenes, de los preadolescentes, de los niños. Amén. Él viene a operar a través de espíritus engañadores. ¿Qué son espíritus? Son seres inteligentes que operan a través de la influencia satánica. Amén. Amén. Él viene a pervertir y quiere prevenir la verdad de Jesucristo. Satanás no quiere que tú le creas a Dios. Satanás no quiere que tú creas a sus propias influencias. La palabra de Dios dice que en estos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Amén.
Y muchas veces ignoramos que lo bueno es bueno y que lo malo es malo, sino que a lo malo le llamamos bueno. Es bueno que tú engañes a tu esposa, es bueno que el hombre ande con el hombre, es bueno que la mujer esté con la mujer, es bueno el aborto, es bueno el LGTB, pero ¿qué es lo que está detrás de todo eso? ¿Cuáles son las artimañas? ¿Qué es lo que está operando hoy en día en este mundo? ¿Por qué vemos el mundo en decadencia? ¿Por qué vemos las guerras? ¿Por qué vemos tantos pleitos? ¿Por qué vemos que no hay más amor? Porque la misma palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará y la maldad se aumentará. Ahora, ¿cuál es la maldad? ¿Qué está detrás de esa maldad? Y vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, vamos a estar dando testimonio de lo que el Señor hizo, de donde el Señor nos sacó, para que usted pueda creer que Dios es real y que también Satanás es real y tiene poder, pero un poder limitado, amén. El que es todopoderoso y el que está sobre todo principado, sobre toda potestad, se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora voy a estar invitando a mi hermano Andrés, que nos va a estar dando, a través de la palabra de Dios, va a estar fundamentando contra qué peleamos. ¿Cuáles son las influencias de Satanás? Amén. Amén, así es. Saludamos a todos con la paz del Señor en esta hermosa tarde. Amén, como bien decía nuestro hermano Sebastián. Vamos a estar compartiendo a través de la palabra, desenmascarando, amén, este plan que Satanás lleva a cabo sigilosamente, en el cual muchas veces ignoramos, muchas veces no nos damos cuenta. Amén, pero a través de la palabra vamos a ver cómo el apóstol Pablo advertía, amén, a la iglesia que estaba en Efeso de lo que se venía, de la lucha, de todo lo que diariamente hoy en día muchos tenemos que luchar y padecer e ignoramos. Amén, siempre creemos que es contra la persona, porque esta persona me hizo aquello, porque esta persona me hizo esto. Pero vamos a ver hasta ahora, a través de la Escritura, contra qué peleamos día a día. ¿Quién es el que se nos levanta, día a día trayéndonos lucha, trayéndonos contienda? Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, amén, capítulo 6, versículo 12. Tiene por título este capítulo, la armadura de Dios, pero solo vamos a leer el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos a través de la Escritura que el apóstol Pablo les estaba haciendo saber a aquel pueblo, a aquella iglesia, amén, que contra los que tenían que pelear, contra los que iban a pelear, era contra las fuerzas mismas de Satanás y sus demonios. Amén. Muchas veces ignoramos. Hoy, en el mundo actual, como compartía mi hermano Sebastián, ignoramos las influencias de Satanás. Como él bien decía, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Amén. Él nos influencia todo el tiempo a decir que está bien. Pero luego, cuando venimos a los caminos del Señor, nos encontramos con que es algo totalmente diferente. En el mundo estábamos acostumbrados al ojo por ojo, diente por diente. Amén. Pero cuando llegamos a los caminos de Cristo, vemos que Cristo, amén, nos enseña a poner la otra mejilla. Vemos que Cristo no nos enseña a comportarnos como el mundo se comporta y como nosotros nos comportábamos. Amén. Aquí en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Claramente la palabra lo que nos está enseñando es que no es contra el ser humano. Nuestra lucha diaria no es contra mi hermano, no es contra papá, no es contra mamá, no es contra mi esposa, sino es contra las influencias de Satanás que operan detrás de esa persona. Muchas veces influencias que nos llevan a no darnos cuenta y a caer en la ruptura de nuestro matrimonio, como decía nuestro hermano Sebastián, a engañar a nuestras esposas, a comportarnos de una manera adecuada, pero lo tomamos como normal. Lo tomamos como bueno, amén. Lo tomamos como que en todo el mundo pasa, en todos los hogares pasa, ¿no? Si todos se comportan de la misma manera, pero no debe ser así, amén. Ignoramos estas influencias de Satanás sobre muchas veces, incluso sobre nuestra vida, amén, porque alguien nos contestó mal, porque alguien nos dijo que no nos gustaba, entonces comienza una guerra, comienza una lucha y decimos, no, esta persona me hizo esto. Amén. Como muchas veces en el mundo nos comportábamos, le hacemos la cruz, no le hablamos más o tratamos de manera indiferente. Tenemos que saber, mi amado hermano, que estamos luchando día a día contra la fuerza de Satanás y sus demonios, contra la influencia de Satanás.
amén, y no contra cualquiera, amén, no es contra un demonio en particular, amén. Satanás está muy bien organizado, Satanás está muy bien empleado su plan, amén. Él es un estratega, amén, para hacer caer y tropezar a la creación de Dios, amén. Sigue diciendo en el versículo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá claramente vemos por las Sagradas Escrituras que Satanás está muy bien organizado. Él tiene su rango demoníaco, amén. Quizá no el demonio que va a venir a hacerte la vida imposible diariamente, va a ser aquel que venga y te quiera hacer tropezar y hacer caer para romper definitivamente tu matrimonio. Amén. Él tiene bien estructurado, bien armado su plan demoníaco. Amén. Mira, quiero compartirte en esta hora lo que dice la traducción actual del mismo pasaje que yo te acabo de compartir en Efesios 6:12. Mire lo que dice la traducción actual, para ser más claros en esta hora. Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en los aires. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Quiere decir que hoy en día Satanás está más influyente que nunca. El plan de Satanás sigue vigente, el plan de Satanás sigue en marcha, y es oponerse a todo lo que sea Dios. Es oponerse contra su creación. Como decía mi hermano Sebastián, él no juega, amén. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Satanás no juega. Él, si pudiera en esta hora, como siempre hablamos con mis hermanos, poder arrebatarnos en esta hora la vida y llevarnos al infierno, Él lo haría. Mi amado hermano, esto no es un chiste, esto no es un juego. Si quizá tú te encuentras congregando, si quizá tú te encuentras apartado, déjame decirte que muchas veces las influencias de Satanás son las que nos llevan a cometer estos errores, estos tropiezos en nuestra vida, amén. En alejarnos, en mentir, en destruir nuestra familia, y así cotidianamente, diariamente, porque lo tomamos como normal, amén. Dice la palabra, dice: porque no tenemos lucha. El término lucha se usa para aludir al combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos y engaños como usa Satanás y sus huestes todo el tiempo para atacar. Para sobreponerse a la tentación engañosa se requiere de verdad y justicia. Necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos que Dios quite el velo de nuestros ojos. Amén. Satanás es muy astuto, es muy engañoso. Quizá en el mundo actual, incluso nosotros mismos, antes de llegar al camino, al Evangelio, antes de que Dios nos quitara ese velo, teníamos una imagen de cómo es Satanás. Amén. No vamos a entrar en profundidad, pero Satanás no es quien tú crees que es. Amén. Él se disfraza, él te engaña, él mismo nos hace creer que es de una apariencia, para cuando él presentarse de una manera, de su manera original, no podamos reconocerlo. Amén. Pero en esta hora no vamos a entrar en profundidad en ese tema. Amén. Solo quiero hacerte saber que Él es engañoso, que Él utiliza trucos. Amén. Las 4 designaciones militares describen los diferentes estratos y rangos de esos demonios y el imperio sobrenatural de maldad en el que operan las fuerzas de la oscuridad de Satanás. ¿Por qué te comparto esto? Porque dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernantes y las huestes espirituales de maldad. Amén. Satanás no juega. Su plan sigue vigente, su plan sigue en marcha. Amén. Que es oponerse en contra de la creación de Dios. Y lo podemos ver porque muchas veces somos influenciados por él. Como decía nuestro hermano, a cometer errores y lo tomamos como normal, lo tomamos a la ligera. No pasa, no, mi hermano, no pasa. Satanás no juega. Amén. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Gloria a Dios. Y esto lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Muchos ignoran lo que es un demonio y lo que llega a ser en la vida de una persona. Un demonio es un espíritu sobrenatural que impulsa a una persona a actuar de una manera no adecuada. Estos espíritus no pueden actuar solos, por lo tanto necesitan de un cuerpo para poder hacerlo. No pueden tomar a una persona a la fuerza, ellos lo hacen si la persona le da lugar. Y una persona puede darle lugar y abrirle la puerta a estos espíritus a través de sus sentidos. Eso quiere decir a través de lo que ve, de lo que escucha o de lo que toca. Tenemos que tener en cuenta que Satanás nos odia, que él no quiere
el bien para la gente. Amén. Y estos espíritus logran que el que está sometido a ellos viva de una manera inmunda, de una manera horrible. ¿Y cuáles son los espíritus que puede llegar a tener una persona? La droga, el alcohol, la ira, la prostitución, la depresión. Algunos causan enfermedades, otros atormentan a las personas y otros causan conductas destructivas en las personas que poseen. Como dijeron mis hermanos, los demonios tienen la misma misión que su líder, que es matar, hurtar y destruir. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña y nos muestra lo que hacen los demonios en la vida de una persona y en la condición en la que los llevan a vivir. Quiero que vayamos a Marcos 5, del 1 al 5, y vamos a leer a través de la Escritura lo que los demonios le hacen a una persona. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Santo. Y hacemos un punto acá, porque en algún momento de mi vida yo me he encontrado en esta misma situación. He estado sin rumbo, solo. Le he abierto las puertas a los espíritus, a Satanás, al enemigo, a través de la droga, del alcohol, a querer vivir mi vida en los placeres de este mundo como yo quería. Y eso me llevó a perder a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Y eso lo podemos ver hoy en día, cómo viven las personas, cómo influencia el enemigo a muchas personas hoy en día. Podemos ver chicos en la droga, en el alcohol, mujeres en la prostitución, mujeres que fueron engañadas por sus esposos y se intentan lastimar o intentan quitarse la vida. Y muchos de los que estamos hoy en esta mesa hemos vivido una situación igual. Amén, amén. Gloria a Dios. Así como nos enseñaban nuestros hermanos, como nos influencia el enemigo, cuando dejamos las puertas abiertas, el enemigo toma nuestra mente, toma nuestro corazón y nos lleva, como este endemoniado, a lo peor, a lo más vil, a vivir en una vida despreciable. Porque dice la palabra que vivía en el cementerio, vivía atado, que no había nada que lo podía sujetar y que se lastimaba a sí mismo porque quería sentir, porque ya no tenía ese dolor espiritual, ese dolor en su corazón, ¿no? Y esto me llevaba a meditar y a pensar, como decía mi hermano, de los testimonios. Hoy cada uno de nosotros tenemos testimonio de que el enemigo nos influenció cuando estábamos en el mundo, en las corrientes de este mundo, cuando no conocíamos a Cristo. Amén. Yo recuerdo mi testimonio, uno de tantos, que yo era un chico que nací en el Evangelio. Estuve criado por mis abuelos en el Evangelio. Mis padres se separan. Al tenerme los padres separados y ver ese sufrimiento, entró por medio de esa puerta abierta del dolor que tenía por falta de amor. Amén. Y no me había dado cuenta. Durante todo el tiempo el enemigo fue trabajando en mi vida. No fue de un día para otro, sino lleva un proceso. O muchas veces puede influenciar de un día para otro. Pero en mi caso, en mi testimonio, cuando llegué a una cierta edad, a la juventud, fui y me aparté de la iglesia y empecé a ser un hijo rebelde, un hijo que, como dice la palabra, de ira. No había entendido el verdadero valor de la palabra del Señor, el verdadero amor que Cristo tenía en mí. Amén. Y el Señor permitió, porque todo es permitido por el Señor, amén, que vaya a la corriente de este mundo. Y no fue nada hermoso, fue todo lo contrario.
estaba como este gadareno. Tenía mi familia y lo primero que hice fue entrar a la noche, a los vicios, al alcohol, a las drogas. Y para mí era normal, estaba enceguecido por el Dios de este siglo, estaba enceguecido por el enemigo, porque me hacía creer que era más hombre, me hacía creer que estaba bien, que no le hacía nada, no afectaba a mi familia. Pero cuando llega un momento que no me di cuenta, el enemigo me tenía como en el sepulcro, en ese lugar, en lo más vil y menesteroso que una persona puede estar. Amén. En ese lugar que llegó un momento que mi esposa me había dejado de querer, mi madre estaba decepcionada. Recuerdo que cuando se había enterado que estaba en la adicción, que maltrataba a mi familia, mi madre me dio un cachetazo y me dijo que estaba muy decepcionado. Y eso fue el punto de quiebre en mi vida. Eso fue donde pude abrir los ojos y vi que estaba haciendo las cosas mal, que el enemigo me tenía enceguecido, pero no tenía la fuerza propia para salir de la adicción. Amén. Yo la había intentado muchas veces, como este endemoniado, tratar de salir con nuestra fuerza, pero no lo podía lograr. Amén. Pero llegó un momento que me había pasado por la cabeza, me había influenciado el enemigo de sacarme la vida para que todo sea mejor para mi familia, para que dejen de sufrir ellos. Fíjese cómo influencia, qué astuto, qué tiempo tiene el enemigo. No es que tiene mucha paciencia, eso es lo que quiero decir. El enemigo es astuto, nos conoce lo que tenemos en nuestro corazón, porque reflejamos muchas veces eso es lo que tenemos, y eso usa en contra de cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que hoy podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Vemos la importancia de poder, en esta hora, tú que estás viendo del otro lado, no ignorar la palabra, no ignorar que Dios está permitiendo que vos puedas ver esta transmisión en vivo, para que tú que te encuentras del otro lado, capaz que te encuentras en una situación de depresión, en una situación de querer quitarte la vida, o estás perdido en la droga, en el alcohol, y pensás que no hay salida. Amén. Así como decía mi hermano Matías, que a través de la separación de sus padres, él tomó otro rumbo. Qué importancia es mantener la familia unida, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Hay muchos casos en los cuales pensamos que no tienen solución. Amén. Para la ciencia el drogadicto no tiene cura, para la ciencia el cáncer, el HIV no tiene cura, pero si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios puede traer libertad. El que trajo libertad al endemoniado fue el Señor. El que trajo libertad a la vida de mi hermano Matías fue el Señor, porque él creyó, él abrió su corazón. Amén. Yo también fui una persona perdida en las adicciones. Nunca tuve a mi padre, sí tuve a mi madre, y hoy gracias a Dios todavía la tengo, pero también fui un chico que a partir de los 12 años empecé a consumir drogas, empecé a consumir alcohol. No solamente yo, sino también mi hermana, que en ese tiempo tenía 13 años. Y así fue una vida, y fueron 8 años de adicciones. Consumía más de 10 gramos de cocaína por día, fumaba la famosa pasta base que todos conocen, y yo en mi persona pensé que nunca iba a salir de la situación en la cual yo me encontraba. Jamás en la vida pensé ir a una iglesia, jamás en la vida pensé dejar esa vida que llevaba, porque hoy en día el engaño de Satanás te hace pensar que la vida es una sola y que tú la tienes que vivir. Pero cuando nos acercamos a Cristo, que es la luz, nos damos cuenta que hay otra vida y que somos peregrinos y que estamos de paso. Entonces, la palabra de Dios, lo que hace en nosotros es traer luz. Y lo que nosotros hacemos a través de estas transmisiones en vivo es que tú puedas abrir los ojos y que tú le puedas dar lugar a Jesús en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, que tú cuides de los niños, como compartía nuestro hermano Adrián. Él no limita la edad de cada uno, Él viene por los niños, por los jóvenes, por los ancianos.
Hoy estamos dando testimonio de que el drogadicto sí tiene cura, el que está en depresión sí tiene cura, el que se encuentra en un momento que se quiere quitar la vida sí tiene cura. Y si tú estás pasando por esa situación, así como le pasó a este endemoniado que vio a Jesús, y solamente Jesús lo pudo libertar de las cadenas, hoy es el día que el Señor está permitiendo para que tú también puedas ser libre de la atadura en la cual tú te encuentras. Amén. Y también mis hermanos van a seguir contando y dar testimonio de lo que el Señor hizo también en su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como recién escuchaba los testimonios de mis hermanos Matías, Sebastián, quizá tú te puedas sentir identificado del otro lado al escuchar los testimonios de cada uno de nosotros. Amén. Yo doy gracias a Dios porque quizá a diferencia de mis hermanos, y ahora escuchando un poco lo que ellos contaban, yo sí tuve a mis padres, amén. Yo sí tuve a papá y a mamá en casa, un papá ejemplar, una mamá ejemplar, pero vemos que el plan de Satanás, así todo, muchas veces se lleva a cabo de igual forma. Él de todas maneras busca influenciarnos, él de todas maneras busca arrastrarnos, amén. A todo lo que sea Dios, alejarnos. Recuerdo desde muy pequeño me gustaban las cosas de la iglesia. Tengo algunos recuerdos de que venía quizás gente a casa y yo era muy pequeño y venían a leerme la Biblia. Muchas veces charlando con mamá le preguntaba por qué y ella me decía porque te gustaba, amén. Pero luego fui creciendo, luego fui, como le decía, con papá y mamá en casa, enseñándome valores, amén, respeto. Pero el plan de Satanás nunca se detuvo para con mi vida, amén. Luego de empezar a crecer, empezar a tener más amigos, empezar a trabajar, amén, empecé a explorar y a conocer lo que era la noche, los boliches, las mujeres, las drogas, el alcohol, amén. Y fue un proceso muy difícil el que tuve que someterme luego de todo esto, luego de haber experimentado, amén, porque cuando venimos del mundo hacia las cosas de Dios se nos resulta complicado, difícil, pero para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios. Déjame decirte que no es por tu propia voluntad, amén, es disponer en tu corazón y dejar que Dios haga la obra, porque muchas veces dije que iba a cambiar, porque muchas veces dije que iba a dejar esto o aquello, pero solo hasta que dispuse mi corazón eso pudo hacerse, amén, porque lo quería hacer con mi fuerza. Y como recién les contaba, empecé a comenzar a conocer lo que era la noche, el alcohol, salir con amigos, amén, empezar a conocer las drogas, empezar a conocer los malos vicios, todo lo que trae la noche, amén, porque prácticamente vivía de noche. Amén. Durante el día estaba en casa durmiendo, durante el día estaba en casa, no me movía, pero parecía que una vez que bajaba el sol comenzaba ese deseo de empezar a salir, de empezar a vagar, de empezar a estar con 2 o 3 en algún lado, con 2 o 3 en otro lado. Amén. Era una persona muy impulsiva. Amén. Era una persona que me iba a las manos fácilmente. Era una persona que no le costaba pelearse, que no le costaba, sin importar cuántos fueran, amén. Y muchos pueden decir, qué valiente. Hoy en día me avergüenzo de muchas de las cosas que he hecho, amén, influenciado por Satanás, porque me tenía encerrado en el pensamiento de que me bastaba yo solo para poder defenderme, me bastaba yo solo para poder hacerme respetar, amén. Y era una persona que, si bien como tenía a papá y a mamá en casa y mis padres, gracias a Dios, me dieron una buena educación, amén, el plan de Satanás no se detuvo y había comenzado, amén, este plan de arrastrarme hacia el alcohol, hacia la noche, hacia las peleas, amén. Era una persona que era muy fácil de llevar de un extremo a otro. Amén. Si un amigo venía y me decía, mirá, me pasó tal cosa, necesito que me acompañe, yo no tenía problema. Amén. No preguntaba ni a dónde eran, ni cuántos eran, ni qué pasó. Le decía, vamos, y no había problema, y íbamos para el frente, como hacíamos muchas veces por costumbre, más que nada los hombres en el mundo. Amén. Y hoy en día puedo ver que todas esas maquinaciones, todas esas influencias, todo ese deseo, amén. Antes quizás si la noche terminaba en una pelea, podíamos decir que terminó bien, amén. No, si la noche tenía alcohol y drogas, decíamos que la pasamos bien. Y quizá llegábamos a casa y luego de pasado el efecto del alcohol, las drogas,
sentíamos ese vacío, sentíamos que algo nos faltaba. Sentíamos que más allá de que esa noche había pasado, seguíamos siendo los mismos. Nos encontrábamos en la misma condición. Amén. Y como compartía nuestro hermano Adrián con este gadareno, amén, que lo tenía en los sepulcros, en la noche. Satanás me tenía así, en la noche, amén, solo muchas veces. En casa tenía a mi familia, pero me encontraba solo, vagando en la noche, en la oscuridad, alcoholizado, drogado, quizá peleándome, quizá llegando a casa con la cabeza rota, quizá he lastimado a alguien, amén. Por eso digo que hoy en día recuerdo bien todo lo que he hecho y no me enorgullece, amén. En ese tiempo Satanás me tenía enceguecido, me tenía donde él quería. Yo, si ganaba una pelea, me sentía orgulloso y me sentía el mejor, amén. Hoy me avergüenzo de todo eso que me ha tocado vivir, pero entiendo también que fue permitido por Dios para testimonio, amén. Todo lo que me ha tocado vivir hoy en día sirve para que la persona pueda ver que hemos cambiado. Hoy soy otra persona, hoy puedo controlar mi temperamento, amén. Hoy no peleo, hoy no me enojo de una manera tan fácil como en aquel tiempo, donde enseguida nos airábamos, donde enseguida nos enojábamos y fácilmente nos íbamos a las manos. Pero bueno, damos gracias a Dios porque Él es el que hace la obra en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Al oírlo cada uno su testimonio de cuando llegaron a los caminos del Señor o cuando Cristo salió a su encuentro, ¿no? En la condición en la que cada uno se encontraba. Y yo recordaba no cuando llegué a los caminos del Señor, porque era en las mismas condiciones que muchos de ustedes relataron recién de sus vidas, pero algo que me marcó mucho fue cuando yo me aparté. Yo ya tenía mi familia, mi esposa, mis hijos, y congregábamos en una iglesia. Y habíamos comenzado a servir al Señor. Y por una cosa o por otra nos apartamos del Señor y comenzamos a llevar, por decir así, una vida normal, digamos, como muchos creen, ¿no? Ya el Señor me había hecho libre de las drogas y cuando yo me aparté no me volví a drogar. Era algo que Dios me hizo libre una vez y nunca más volví a drogarme, aún estando apartado. Tenía amigos que se drogaban delante mío, pero eso no me llamaba a querer hacerlo. Y yo llevaba una vida normal, por decirlo así, trabajaba, gracias a Dios tenía mi trabajo, podía sustentar a mi familia. Y en la condición en la que yo me encontraba, ¿no? En la condición en la que me tenía el enemigo, Satanás, creyendo que yo llevaba una vida normal, porque todos los días me levantaba, me iba a trabajar, venía a mi casa, los fines de semana iba a jugar a la pelota, como hoy en día vemos cualquier persona hace, ¿no? Y yo creía que no le hacía mal a nadie, yo creía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, pero estaba errado porque estaba apartado del Señor. Amén. Y cuando volví a los caminos del Señor tuve 5 años apartados, 5 años. Después al tiempo volví a tomar alcohol, pero no era un alcohólico. Tomaba alcohol muy de vez en cuando porque tampoco fue que volví a tomar como antes de llegar a Cristo, ¿no? Y creía que era una vida normal. Cumplía con mis deberes, con mi familia, como muchas veces hablamos, ¿no? En ese sentido siempre fui a estar con mi familia cuando llegaba a trabajar, estar con ellos, con mis hijos, pero los fines de semana me iba a jugar a la pelota, es algo que amo, ¿no? Jugar a la pelota es algo que me gusta mucho, que hoy en día también lo dejé de hacer, gracias a Dios. Tomé esa decisión de dejar de jugar a la pelota. ¿Por qué? Uno por ahí, tú que estás del otro lado, dice ¿por qué? Porque el jugar a la pelota me apartaba de Dios. Muchas veces puse la pelota primeramente y después a Dios. Y me costó mucho, pero hoy en día lo dejé. Y puse a Dios siempre en primer lugar.
Me ha costado, sí, pero lo he dejado. Pude vencer con eso y hoy en día pongo primero a Dios y después, si se puede, a la pelota. Pero en la condición en la que yo me encontraba o en la condición que me tenía el enemigo en aquel tiempo, ¿no? Y no me daba cuenta, porque yo decía que no hacía mal, que no había vuelto a las drogas, que solo tomaba de vez en cuando. Y no era una persona que me alcoholizaba, que andaba haciendo pleitos ni nada, ¿no? Por ahí tomaba en casa o con familiares y nada más. Y después cuando volví a los caminos del Señor, el Señor me hizo ver en la condición que yo estaba. Él me hizo ver que por más que yo pensaba que llevaba una vida normal, una vida como muchas personas hoy creen que llevan, y estaba totalmente equivocado, estaba totalmente cegado por el enemigo, porque así en la condición en la que yo creía que estaba bien, Él me tenía apartado de Dios. Y dice su palabra, ¿no? Como nos hablaba nuestro hermano Sebastián antes de transmitir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado por pecado. Y yo ya había comenzado a servir al Señor y me había apartado de Él. Después cuando volví, el Señor me hizo ver en la condición que me encontraba. Y sabemos que Dios es amor, Dios es misericordia. Y me atrajo una vez más con sus cuerdas de amor. Y hasta el día de hoy creo que llevamos 2 años con mi esposa. Hoy en día somos ministros, por gracia y misericordia de Dios. Tenemos a mi hijo de 11 años, que a los 9 él comenzó a tocar la batería. Y un don que el Señor le dio. Y hoy en día podemos ver con mi esposa cómo nos encontramos y cómo nos encontrábamos en esos 5 años en los que estábamos apartados y estábamos totalmente cegados. Y cómo es el enemigo, ¿no? Porque como compartían ustedes, él viene a matar, hurtar y destruir y no quiere que el hombre esté cerca de Dios. Él quiere que el hombre esté apartado, Él quiere que el hombre sea cegado, ¿no? Como dice su palabra, que Él vino a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y es, como compartían ustedes, el plan que el enemigo tiene, el plan que Satanás tiene y sus demonios que cumplen el plan de Satanás. Y así nos encontrábamos. Y algo que estaba leyendo mientras compartían en Marcos, en la condición que estaba este endemoniado, ¿no? Pero antes de llegar a que Cristo baje de la barca y podamos ver lo que acontece en esos pasajes, anterior a eso podemos ver donde Jesús calma la tempestad y vemos el poder de nuestro Señor. Amén. Vemos que, como decían ustedes, Él es el que hizo libre al endemoniado. Y después de que comparte, ¿no?, el versículo, las características que estaba, dice a lo último del versículo 4 que nadie lo podía dominar al endemoniado. Como compartía nuestro hermano Matías, de todas las formas que lo ataban, lo encadenaban, y dice que nadie lo podía dominar, pero apenas bajó Cristo, dice que el endemoniado vino y se inclinó ante Él. Ahí vemos el poder de nuestro Señor, la soberanía, que aún los demonios, al oír su nombre, tiemblan. Gloria a Dios. Y es impresionante cómo antes de llegar a ese lugar, Jesús calma la tempestad. Ahí vemos que hasta la naturaleza le obedece al Señor. Gloria a Dios. Y es como compartían ellos, que el Señor nos hizo libres, a cada uno de nosotros. Amén. Le hemos compartido nuestro testimonio, cómo nos encontrábamos antes, y muchas veces aún conociendo del camino del Señor. Y quiero compartirles un versículo en Efesios 2, si me pueden acompañar. Amén. Donde vamos a ver una condición que nos relata el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2.
de cómo nos encontrábamos antes de llegar a Cristo, que tiene como título Salvos por gracia, un pasaje muy conocido de las Sagradas Escrituras, algo que el Señor nos ha regalado. Y el apóstol Pablo en este pasaje le habla a la iglesia de Éfeso y dice así del versículo 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acá vemos otra característica o otro nombre que se le da al enemigo, que se le da a Satanás. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sigue dando características del enemigo, de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá vemos que el apóstol Pablo les relata cómo ellos se encontraban antes de llegar a Cristo, antes de que Cristo saliera a su encuentro. Dice que estábamos muertos, una condición, una muerte espiritual, una muerte en la cual por nuestros medios no podríamos volver a la vida. Necesitábamos de alguien más, necesitábamos de un poder sobrenatural. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros y nos dio vida juntamente con Él. Algo muy lindo. Y acá vemos que el enemigo también opera, ¿no? En los cristianos. Muchas veces. En los cristianos. Vemos muchos pasajes en las Escrituras donde vemos que el enemigo opera en los hijos de desobediencia, como dice acá la palabra, pero también opera en los cristianos, como decía, como compartíamos. Él trabaja en los incrédulos y trabaja en los cristianos, porque el plan de Él es ese: separarnos de la voluntad de Dios. Y vemos un pasaje donde el enemigo ataca a Pedro, a Simón, y por ahí creemos que por ser cristianos o porque congregamos en una iglesia, Satanás no nos puede tocar. Que estamos exentos. Que estamos exentos de que Satanás no nos puede hacer nada. Y estamos totalmente equivocados. La palabra dice: no ignores sus maquinaciones. No ignores. Se está hablando a los cristianos que conocen, que tienen el conocimiento. Pero como decías vos, Cristian, muchas veces ignoramos. Muchas veces creemos que, como decías, que porque estamos dentro de una iglesia congregando, porque estamos sirviendo a Dios, no vamos a ser, y hasta incluso probados. Porque incluso hay versículos donde nos relatan acerca de creyentes, de cristianos, hombres que fueron probados, amén, decir, ser rectos delante de Dios. Uno de los ejemplos claros que nos da la palabra es Job. En el capítulo 1, en los primeros versículos, podemos encontrar que Job era un hombre recto, temeroso delante de Dios, dice la palabra. Y dice que Satanás se presentó, miren, dice que Satanás se presentó delante del Señor. Y el Señor le preguntó: ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice que no hay otro como él. En aquellos tiempos, algo maravilloso lo que la Biblia relata, ¿no? Y cómo Dios describe a Job de una manera maravillosa. Dice: no hay otro como él. No había otro delante de Dios como Job, recto y temeroso, que hace lo bueno delante de mis ojos, dice la palabra de Dios. Y dice: ¿no lo has considerado? Y Satanás le dice: sí, pero todo eso sucede porque tú lo has cubrido, porque tú lo has bendecido. Y mire cómo es astuto Satanás, ¿no? Le dice: porque déjame que toque todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu nombre, en tu propia presencia, dice la palabra de Dios. Y Dios le permite, amén. Muchas veces, quizá tú que te encuentras en esta hora mirando esta transmisión, siendo
cristiano, bíblico, que lee las escrituras, que pasas intimidad con Dios, que congregas, te encuentras quizá pasando un proceso en los cuales muchas veces quizá nosotros hemos pasado y nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué nos toca atravesar? ¿Por qué nos toca vivir muchas veces las cosas que vivimos? Pero muchas veces vamos a ser probados. Amén. Dios permitió que Satanás fuere y tocara a Job y todo lo que él tenía. Que le quitara todo lo que él tenía, menos su alma. Mire al punto que llegó. Y así lo tocó. Así todo fue Satanás. Y dice que, por eso hoy, cuando comenzábamos, decía que Satanás no juega. En Job tenemos un claro ejemplo de que Satanás no juega. ¿Qué creen? ¿Que si Dios le hubiera permitido que matara a Job, Satanás no lo hubiera hecho? Sí. Claro que sí. Lo único que Dios no le permitió tocar a Satanás fue su alma. El resto, Satanás los destruyó por completo. Su ganado, su casa, aún sus hijos. Por eso decimos que Satanás viene en contra de toda la creación de Dios. Satanás no es que dice, bueno, voy a divertirme un rato con Sebastián y cuando me aburro de Sebastián voy a ir con Adrián y así no. Él no juega, mi hermano. Si él pudiera en esta hora arrebatarnos la vida y llevarnos al infierno, él no haría. Esto no es un juego, esto no es un chiste. Y en el libro de Job podemos ver un claro ejemplo a través de la Escritura. Amén. Porque dice que él fue y destruyó todo por completo, menos lo que Dios no le había permitido. Porque Dios tiene el control. Dios es soberano. Otro Amén. ejemplo que vemos también es en Lucas, donde el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás nos ha pedido para zarandear. ¿Y Dios qué le dijo? Y ahí vemos que Él le pidió para tocarlos, para zarandearlos. Y Cristo dice, pero he rogado que no te falte la fe. Ahí vemos otro plan del enemigo, otro plan de Satanás, es atacando a una persona que estaba con Cristo, que caminaba con Cristo. O sea que nosotros no estamos exceptos, como decía nuestro hermano Adrián. Como hablamos recién, nadie está exento, ni cristianos, no cristianos, chicos, jóvenes, ancianos. Lo que el diablo quiere es destruir al ser humano. Amén. Ese es su propósito, alejarnos de Dios, alejarnos de la presencia de Dios. Y es lo que vino a hacer. Y hoy en día hay que muchos que no lo entienden, o porque no han llegado o no han venido a la presencia de Dios, no han escudriñado la palabra. Entonces el enemigo aprovecha esa situación y se mete. Hoy podemos ver cómo influencia a muchos chicos, a muchos niños a través del celular, a través de TikTok y a través de muchas redes sociales o de plataformas, y lo llevan a cometer locuras. Entonces vemos que nadie está exento de la agresividad y del odio que nos tiene Satanás. Pero ¿quién nos hace libre, no? Amén. ¿Quién nos hace libre? Amén. El mismo que nos salió al encuentro Amén. a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, por su poder de su palabra. Y podemos ver en el relato que estamos leyendo, en el capítulo 5 de Marcos, versículo 6, y lo vamos a releer. Amén. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese que esta persona reconoció que era el Hijo del Altísimo, reconoció que era el Cristo, el Mesías. Entonces se arrodilla y se postra, y seguimos leyendo ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro, que quiere decir te ruego por Dios, que no me atormentes. Fíjese el poder de la manifestación de nuestro Señor. El mismo que salió al encuentro con nosotros, sale al encuentro de este varón que estaba endemoniado. Amén. Pero ¿por qué el enemigo nos atormenta o el enemigo nos influencia? Porque somos imagen y semejanza, lo hizo Dios en cada uno de nosotros. Y Él quería el poder y la gloria que Dios tiene. Amén. Por eso también es uno de los puntos que más adelante lo vamos a ver en otra transmisión. Amén. Pero quería remarcarlo, porque muchas veces, ¿pero por qué el enemigo, el adversario, el diablo quiere ir en contra de la vida, de la creación de Dios? Porque Él nos ama con un amor incondicional. Por eso entregó a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario, a llevarnos todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro, para que hoy estemos aquí
predicando su palabra, siendo salvos, libres. Amén. Pero quiero fundamentar el poder de Jesucristo. Amén. Y vamos a ir a Hechos 10, versículo 38. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando Pedro predicaba a esa iglesia primitiva: como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como en este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Recordemos que el diablo es el adversario. Amén. El ladrón que estamos diciendo, que estamos explicando, que viene a matar, hurtar y destruir. Amén. Porque Dios estaba con él. Fíjese la importancia de la palabra del Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo, la Trinidad estaban ahí. Hoy en día muchos piensan que con nuestra fuerza podemos hacerlo o nosotros podemos ir en contra de la influencia. Total, es un pensamiento y el enemigo actúa así, influenciando nuestra mente. Amén. Pero te quiero compartir otro mensaje, otro relato de la Biblia, lo que el Señor le enseñaba a sus discípulos. Amén. Y vamos a ir a Lucas 10:17. Amén. Fíjese lo que le enseñaban y cómo conocían al Señor, ¿no? Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Fíjese lo importante que es reconocer que en el nombre de Jesús se sujetan los demonios, porque muchas veces creemos que es con el poder de uno mismo, pero toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjese que el Señor mismo, el Verbo, Él veía como Satanás cayó del cielo. Amén. Por eso los demonios, los ángeles caídos que reinan en este siglo, lo conocen y se humillan y reconocen el poder de Dios. Reconocen el amor de Dios y el poder que le dio Cristo, el Dios Padre a Cristo. Amén. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjate de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Que no tengamos esa vanagloria, sino que reconozcamos que en el nombre de Jesús somos libertados. Amén. No es con nuestra fuerza, no es nada que tenemos que hacer, sino estar en intimidad con nuestro Señor. Tenemos que estar en santidad para estar lleno del poder de Dios, ese ungimiento, esa unción que solamente Dios da a ese que está en santidad. Amén. Y esto me recordaba también que cómo nos salió nuestro encuentro y nos libertó. Nosotros también estábamos destruidos como endemoniado, estábamos en lo peor, en lo más vil y menesteroso, como decíamos, como contamos en nuestros testimonios. Y el Señor salió a nuestro encuentro y nosotros tuvimos que rendir, arrodillarnos, porque es un nombre sobre todo nombre, dice su palabra, que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tengan que doblar su rodilla y que toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2:19, para que tenga la validez. Por eso le damos que no son palabras de hombres, sino que es la Escritura lo que venimos a predicar. Amén. Y vamos a ver cómo termina este hombre y lo que le demanda Jesucristo. Amén. Cada vez que somos libertados, cada vez que el Señor sale a nuestro encuentro. Y vamos a leer el versículo 18 del capítulo 5 de Marcos. Al entrar él en la barca, Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le deje estar con él. Uno cuando está en ese primer amor, cuando reconoce que es el Cristo, el Dios Altísimo, hecho hombre, en ese tiempo, me imagino, quería estar todo el tiempo con su Salvador, porque recordó hecho libre. El que le había hecho libre. Amén. Entonces dice, versículo 19, más Jesús no se lo permitió. ¿Pero por qué no se lo permitió? Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Hoy lo que estamos haciendo es eso, como el endemoniado hizo en ese tiempo, fue y predicó del poder, del amor
de la restauración, de la liberación, del poder de nuestro Señor Jesucristo, hoy lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Hoy somos fieles testimonios del poder de Dios. Hoy arrancamos con un testimonio cómo estábamos, pero ahora vamos a arrancar con el testimonio como el Señor liberó nuestras almas de la mano del enemigo. Amén. Hoy podemos hablar y predicar del poder de la palabra, del poder que hay un Cristo que restaura, un Cristo que sana, un Cristo que liberta. Amén. Y lo hacemos como libros abiertos, no solo por la Escritura, sino el diario vivir, cómo caminamos conforme a la voluntad del Señor, porque somos con un corazón agradecido y por eso nosotros estamos pendientes de lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo y caminar conforme a su voluntad. Hoy mi familia se ha restaurado, hoy recuperé el amor de mi vida, el amor de mi esposa, aprendí a ser padre, amén, porque estaba ausente de mis 3 hijas y hoy estoy más aferrado que nunca de mis 3 hijas. Y me restauró totalmente. El milagro que ha hecho en mi vida era que estaba en vicios, estaba en las drogas, pero de un día para otro, cuando salió el Señor a mi encuentro, había dejado esas ganas de consumir, no tenía esas ganas de consumir, ni siquiera mi esposa creía que había dejado el vicio. Me acuerdo que me perseguía a todos lados para que no me consuma y no creía que el Señor había hecho el milagro, pero con el tiempo fui dando fruto del Espíritu, caminar conforme a su voluntad, como decía, amén, pero eso lo hace Cristo, amén, pero hay que tener un corazón humillado, un corazón sincero, un corazón contrito a la voluntad de Dios. Eso también un 50 y 50, amén, porque Cristo te puede abrir golpea la puerta, dice el Señor, pero está en ti que le abras, amén, y muchas veces tenemos que estar como este endemoniado, en los sepulcros, en la oscuridad, en las tinieblas, en lo último, para que podamos ser salvos y conocer a ese Cristo que nos restaura. Amén, gloria a Dios. El ser humano en realidad siempre quiere la ayuda de Dios en lo más último, ya cuando no tiene ninguna de dónde agarrarse, amén. Y a muchos de nosotros nos ha pasado así, cuando nos encontramos totalmente sin saber a dónde ir, clamamos a Dios, nos hemos humillado, hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido nuestra condición. El endemoniado reconoce la condición en la cual se encontraba y reconoció al Señor Jesucristo. Hoy en día mucha gente primeramente no reconoce a Dios, pero tampoco reconoce las influencias del enemigo. Amén. Seas cristiano o no seas cristiano, el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Mediante la palabra de Dios nos hemos dado cuenta, amén, cómo el enemigo opera, pero también mediante la palabra de Dios podemos dar testimonio que Dios sí puede hacer lo imposible posible. Amén. Amén. Somos personas que hemos estado mal y hoy, gracias a Dios por su gracia y su misericordia, hoy podemos ser padres de familia, podemos ser gente responsable y podemos dar testimonio de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor va a seguir haciendo. Pero lo que el Señor está buscando es que tú dispongas tu corazón, que tú reconozcas la condición en la cual tú te encuentras, como contó nuestro hermano Cristian. Capaz que no estás en las drogas, capaz que no estás en el alcohol, pero Dios dice que creó un vacío dentro del corazón del hombre. Y el ser humano busca llenar ese espacio vacío con todos los placeres de este mundo, con todo lo que te ofrece Satanás a través de cómo se mueve este mundo. Amén. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón de ellos a fin de que el hombre no llegue a alcanzar el propósito de Dios. Y el único que llena ese espacio vacío es el Señor Jesucristo. Cuando tú te acerques al Señor, cuando tú lo reconozcas como su único, suficiente, personal y salvador, ya no vas a depender de aquello que no te saciaba, porque Dios sacia el corazón del ser humano. Él es el único
que puede saciar tu corazón. Él es el único que puede traer la felicidad eterna, porque dice, yo vine a traer vida y la vine a traer en abundancia. Que en esta hora tú puedas abrir los ojos, tú le puedas dar lugar a Dios en tu corazón. ¿A qué le estás dando lugar en tu vida, en tu familia? ¿Qué es lo que tú estás dejando que el enemigo haga con tu familia, aún con tu persona, con tu juventud? ¿Qué estás permitiendo? ¿Cuál es la condición en la cual tú te encuentras? ¿Y por qué el Señor está permitiendo que tú estés viendo esta transmisión? ¿Por qué? Porque el Señor te ama con amor eterno. El Señor no quiere que el impío se pierda, sino que se vuelva de su mal camino y se arrepienta de sus pecados. El salmista David pecó y dijo, contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él estaba reconociendo la condición. Ahora el mundo no quiere reconocer al Señor Jesucristo. Si tú no reconoces al Señor en tu corazón, hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y te queremos compartir en esta tarde que el único camino de salvación es el Señor Jesucristo. Amén. Es el único que tiene el poder para poder revertir nuestra situación. Como compartía nuestro hermano Adrián y nuestro hermano Matías, amén, la condición de este gadareno, amén. Y en esta hora quiero hacer hincapié en la soberanía y en el poder de Dios. Amén. Yo no sé cuánta influencia tiene Satanás sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Déjame decirte que Dios es más poderoso. Amén. Dios puede revertir cualquier situación, como te compartía hoy en el libro de Job. Satanás tuvo que presentarse delante de Dios a pedirle permiso. Somos conscientes de que si él no tuviera que hacer eso, ya nos hubiera arrastrado de este mundo hacia el infierno, amén. Pero vemos que el que tiene el control y el dominio absoluto, amén, es nuestro Dios poderoso y soberano, amén. Y algo más que quiero compartirte, que mientras mi hermano Matías, él leía y compartía, Dios me dio un versículo, amén, y te lo quiero compartir en esta hora para que veas el poder y la soberanía de Dios, amén. En el versículo 9 del capítulo 5 de Marcos, que estábamos leyendo acerca del endemoniado de Gadareno, dice la palabra de Dios y le preguntó. ¿Quién le preguntó? Jesús. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Luego vemos en el 18 y 19 que compartió nuestro hermano Matías que él había sido libre. Amén. Aquí podemos ver que no importa cuántas legiones de demonios se levanten en contra de tu vida, cuántas legiones de demonios tomen posesión de tu vida, de tu casa, de tu familia, Dios tiene el poder, amén, para hacerte libre. Dios tiene el poder y nos hizo libres. Amén. Como compartía mi hermano Matías, él hoy tiene su familia. Yo estuve a punto de perder mi familia muchas veces. Estaba enceguecido, influenciado de Satanás con algo muy común, con algo muy cotidiano, que nace muchas veces en el corazón del hombre, amén, en nuestro ego. Es decir, trabajo toda la semana, trabajo de lunes a domingo, me merezco mi rato libre, mi rato de descanso, permitido, amén, mi permitido en la semana, claro, tal cual. Y me tenía enceguecido así, con que laburaba 12 horas por día y el fin de semana yo me merecía salir y tenía muchas veces esas peleas y esas discusiones con mi esposa, amén, donde ella me reclamaba que nunca estaba en casa. Y mire cómo es Satanás, cómo influenciaba mi mente y mi corazón. Decía, ¿cómo puede ser? Si trabajo toda la semana y vengo del trabajo a mi casa, como decía mi hermano Cristian, no hago otra cosa. Amén, pero claro, venía cansado, no pasaba tiempo con mi hija que era bebé. Satanás me ha robado la mayor parte de la infancia de mi hija más grande. Amén. He perdido ese tiempo por estar influenciado por Satanás, creyéndome que porque trabajaba toda la semana yo tenía el derecho, amén, del fin de semana no estar en mi casa o pasar noches de gira, alcoholizado, en bailes, amén. Y Satanás con esa influencia me robó todo ese tiempo, amén. Cuando menos me di cuenta y dispuse en mi corazón que Dios hiciera la obra, Él me hizo libre. Amén. Recuerdo que en un tiempo a punto de apartarme de los caminos del Señor, una vez más, recuerdo que había visto la prédica de un varón en una iglesia donde congregaba, donde tenía un testimonio tremendo ese varón para con Dios.
Y mire aún cómo es Satanás influenciándonos dentro de la iglesia, porque mientras este varón predicaba, Satanás venía y me predicaba al oído. Y me decía, ¿qué tienes tú para contar? ¿Qué hizo Dios en tu vida para que tú hoy pudieras predicar? Amén. Y en ese momento yo me sentía vacío. En ese momento yo sentía en mi corazón que no tenía nada. Aún estando dentro de la iglesia, escuchando ese tremendo testimonio de aquel varón, en medio de la congregación, Satanás me predicaba al oído y me influenciaba aún estando dentro de la iglesia. Recuerdo que esa noche al salir de la reunión le dije a mi esposa, no quiero congregar más. No hay nada que Dios haya hecho en mi vida. Si tengo que hablarle hoy a alguien de Jesucristo, del Evangelio, ¿qué le puedo decir? Yo, influenciado por Satanás, creía que me encontraba en la misma condición. Amén. Creía que me encontraba de la misma manera. Amén. Que seguía siendo el mismo. Amén. Y durante mucho tiempo Satanás me tenía encerrado en ese pensamiento de que tenía mis tiempos para salir, mis tiempos para disfrutar, para pasarla bien, si bien era mucho más joven que ahora. Recuerdo que esa noche mi esposa me hace una sola pregunta. Amén. Y mire cómo es, porque fue permitido por Dios mismo de que Satanás viniera una vez más a hablarme al oído, de que yo cargara mi corazón con eso y tomar la decisión de camino a mi casa de dejar todo otra vez, de dejar a Dios otra vez. ¿Y por qué digo que fue permitido por Dios? Porque cuando yo le vuelco esto a mi esposa en la vereda de mi casa, que habíamos llegado, le digo, no tengo nada para predicar de Cristo. Y ella me hizo una sola pregunta, que fue como si me hubieran dado un baldazo de agua fría en ese momento. Y me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que me dejaste sola? Y era Dios mismo haciéndome saber a través de su vida que Él había hecho la obra. Esto era algo cotidiano en mi vida, esto era algo normal. Como el típico vago, callejero, era empezar la semana laboral sabiendo que iba a llegar el viernes, sabiendo que iba a llegar el sábado y que yo tenía mi momento, mi tiempo. No recuerdo, mi amado hermano, cuándo Dios hizo la obra. Yo siempre digo que Dios hizo conmigo como hacemos con un niño cuando queremos quitarle algo para que no rompa o para que no se lastime. Que se lo quitamos y le damos otra cosa para que se entretenga y no se diera cuenta. Yo siempre digo que Dios hizo así conmigo. Yo no recordaba esa noche cuál fue la última vez. Yo no recordaba cuándo había tomado la decisión. Solo lo único que Dios me permitía recordar era que lo había hecho durante mucho tiempo y que era algo rutinario en mi vida. Cuando mi obligación es traer el sustento a mi casa como cabeza del hogar. Eso luego lo aprendí después. Amén. Pero quiero hacerte saber en esta hora que quizás tú te encuentras en esta misma condición en la que algunos de nosotros hemos pasado. Amén. Dios tiene el poder. He querido por muchos medios y durante mucho tiempo hacerlo con mis fuerzas y no he podido. He tropezado una y otra vez, he caído una y otra vez, porque no es con mi fuerza, amén. Es con el Espíritu Santo de Dios, es con su presencia, dejando que tome el control y el dominio absoluto de mi vida. Yo hoy no recuerdo cuando Dios hizo la obra, solo sé que la hizo. Amén. Y para gloria y honra y alabanza de nuestro Dios, yo hoy me encuentro con mi esposa. Tenemos unos hermosos hijos, estamos sirviendo juntos, hoy somos ministros. Hoy nuestra hija Josefina, con 14 años, está en la alabanza y es algo maravilloso. Amén. Llegar a la reunión, llegar al culto y ver a mis hijos estar ahí primeros y cantar y alabar y adorar a Dios es algo maravilloso. Yo no lo tuve. Amén. Pero hoy Dios a mí me da el privilegio de que mis hijos crezcan en el Evangelio. Amén. Y ese es el fin de esta transmisión. De que podamos meditar, podamos reflexionar, amén, acerca de cómo nos encontramos y saber y tener la convicción de que Dios tiene el poder y el dominio absoluto, amén, sobre todo, Él es todopoderoso, amén, no hay nada imposible para Dios. Por eso te compartía estos versículos, para que tú vieras también a la luz de la Escritura, de que aún los demonios, no importando la cantidad, se sujetaban ante su presencia, reconocían su poder, amén, pero que en esta noche, esta transmisión pueda servirte, amén, y a modo de que tú puedas entender, en esta hora vamos a compartir una reflexión, amén, acerca de todo esto que hemos compartido. Hoy todos los que estamos aquí podemos dar testimonio del poder de nuestro Dios
Él nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Él nos ha hecho recuperar a nuestra familia. Hoy, por misericordia de Él, podemos servirle. Amén. Tenemos este privilegio de poder predicar su palabra. Y a modo de reflexión, todos debemos reconocer que necesitamos ser liberados, ya sea de una adicción, de una lucha mental o emocional, o de cualquier otra cosa. Todos tenemos algo que nos impide vivir una vida plena, pero cuando nos entregamos a Jesús y cuando le permitimos que nos libere, podemos experimentar un cambio, una transformación en nuestra vida. Y es posible que tú pienses que no vales nada. Es posible que tú pienses que si te pasara algo, nadie se preocuparía por ti. Pero para alguien sí eres importante. Amén. Y ese es Jesucristo. Gloria a Dios. Cada persona es importante y valiosa para Él. Santo. Y por eso hace todo lo posible, todo lo necesario para llegar a cada uno de nosotros. Amén. Su amor lo impulsa a salir al encuentro del hombre y de la mujer. Este endemoniado gadareno se encontraba en un estado de angustia, en un estado de desesperación, hasta que fue liberado por el poder de Dios. Gloria a Dios. No importa la enfermedad, no importa la depresión, no importa el problema, ni la gravedad de la situación que tú estés viviendo. Tienes que saber que siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros que estamos aquí, hoy te hablamos no solo a través de lo que dice la Escritura, sino te hablamos a través de lo que hemos vivido cada uno en lo personal. Y así, al igual que este endemoniado, Jesús salió a nuestro encuentro y fuimos liberados por Él. Lo único que tienes que hacer es correr y postrarte a los pies de nuestro Señor. Amén. Y reconocer que Él es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque el Señor nos ha permitido poder traer este mensaje, amén, de salvación. Pero hoy en día queremos invitarte, a ti que estás del otro lado, que tú puedas abrirle tu corazón al Señor, Amén. que tú puedas entregarle esa depresión, esa angustia, y que tú le des lugar al Señor en tu corazón. Y junto a mis hermanos y a mis hermanos que están del otro lado, te queremos invitar a que tú puedas hacer la confesión de fe. Gloria a Amén. Dios. La confesión de fe no salva, sino que si tú tienes fe en tu corazón y crees de todo corazón, Dios va a empezar a hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Amén. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Así que yo te voy a invitar a ti que estás del otro lado, que tú puedas cerrar tus ojos y que tú puedas repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, yo confieso yo confieso que soy pecador que soy pecador y que mi pecado y que mi pecado me separa de ti. me separa de ti. Yo confieso Yo confieso que Jesús es el Señor que Jesús es el Señor y que Dios el Padre y que Dios el Padre le resucitó entre los lo muertos. resucitó de los muertos. Y renuncio Y renuncio a todo pacto a todo pacto con el enemigo, con el enemigo, con mi carne con mi carne y conmigo mismo. y conmigo mismo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto en mi corazón en mi corazón como mi Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida desde ahora desde ahora y para y siempre. para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le Gloria a damos Dios. gracias al Señor porque el Señor nos permite predicar su palabra. Amén. Éramos personas muertas en el delito y en el pecado y hoy podemos ser ese canal de bendición. Hoy podemos transmitirte esperanza, transmitirte fe. Amén. Sabemos lo que es estar solo,
sabemos lo que es sentirnos que nadie nos quiere, que nadie nos ama. Pero Él dice con su palabra que Él amó de tal manera al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Amén. Cree al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Papi, mami, cuida a los niños, cuida a los jóvenes, cuida aquel regalo que Dios te ha dado, que es una descendencia, un hijo. Los hijos sean obedientes a sus padres y a sus madres, porque yo he sido desobediente a mi papá y a mi mamá y sufrí las consecuencias. Hoy en esta noche te queremos invitar a que tú le puedas abrir la puerta de tu corazón al Señor. Esto es lo que te venimos a compartir. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Nicolás, el cual hace posible que podamos transmitir en vivo a nuestras hermanas que siempre están del otro lado apoyándonos. Gracias le damos a los pastores, amén, que siempre nos están enseñando, instruyendo en la palabra de Dios. Y gracias le damos a todos aquellos que nos apoyan, amén, y que nos siguen viendo. Así que los saludamos con la paz de Dios y entregamos este servicio dando 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén.